Si estás escuchando esta historia ahora, cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. Y ya deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a contar hoy merece ser recordado. Es sobre Alma Rodríguez y el día en que el viento sopló a un hombre olvidado hasta su porche, un día que lo cambió todo, sin hacer mucho ruido, pero cambiándolo todo. Alma no era joven, ni lo suficientemente vieja para rendirse de una vez. Era solo una mujer sentada en una mecedora, esperando que el pasado dejara de golpear tan fuerte en el pecho. Aquella mañana, el cielo era de un gris tan perezoso como el resto de la llanura. Alma se despertó antes del sol, como siempre hacía desde que su marido volvió de la guerra solo en el ataúd. Puso la tetera al fuego, abrió la puerta y se quedó allí, sentada, vigilando nada, o casi nada. Desde el porche veía la cerca un poco torcida, la maleza creciendo, las cenizas de lo que antes fue una rosa. Allí pasaba Alma los días, entre un suspiro y otro, vigilando un vacío que nadie más quería llenar. La primera señal de él no fue una petición, ni un grito, ni siquiera un aplauso. Fue el sonido de pasos arrastrados en el polvo, un chirrido de botas que parecían más cansancio que amenaza. Alma apretó el mango del rifle, pero no se levantó. Cuando vio la silueta aparecer, alta, delgada, tan gastada que parecía que el viento podía llevárselo de vuelta, solo frunció los ojos, sintiendo más curiosidad que miedo. Él se paró a unos 3 metros de ella, respiró profundo como si se fuera a disculpar por existir, y dijo solo esto: no vine a robar, solo no tengo a dónde ir. Quizás cualquier otra mujer lo habría mandado a irse, quizás, pero Alma sabía reconocer el hambre cuando la veía, y aquella hambre no era solo de comida, era de tierra firme, de no ser perseguido ni olvidado. Sin soltar el rifle, señaló con la barbilla el rincón del porche donde el viento soplaba menos. Siéntate, respira primero. Y así, sin preguntar quién era, de dónde venía o qué había hecho, Alma dio lo primero que tenía para ofrecer: un rincón seco y un poco de silencio. El hombre se acomodó en el escalón de madera, ajustándose el sombrero que le cubría la mitad del rostro. No se quitó las botas, ni dejó la mochila casi vacía. Parecía tener miedo de dispersarse demasiado en aquel porche de tablas viejas. Alma volvió adentro, removió la sopa aguada que quedaba de la noche anterior, agregó más agua, una pizca de sal que economizaba como si fuera oro. Mientras tanto, escuchaba el crujir de la mecedora, el silencio pesado que ahora se dividía en dos. Cuando volvió, trajo un plato humeante, un pedazo de pan duro y una mirada que lo decía todo: come rápido, luego me explicas si quieres. El hombre aceptó sin mirar, tomó el plato con ambas manos como quien sostiene un secreto. Cada cucharada parecía doler. Alma notó eso, la manera en que masticaba despacio, como si cada bocado fuera un recuerdo. El viento movía la punta del abrigo roto, levantaba polvo, pero no se llevaba aquella extrañeza de tener a alguien allí, respirando del mismo lado de la puerta. Ninguno de los dos habló mucho. Cuando terminó de comer, se quitó el sombrero, cabello oscuro, pegado de sudor y polvo, y miró al suelo por varios minutos, como si las tablas tuvieran mejores respuestas que su boca. Tengo nombre, pero no lo recuerdo, fue lo que dijo, en un susurro que casi se perdió en el viento. Alma no preguntó más. La única pregunta que importaba ya la había respondido sola: dejarlo quedarse o no. Y la respuesta ya estaba en el plato vacío, en el rincón seco del porche, en el rifle apoyado pero sin amartillar. El sol subió perezoso, esparciendo un calor que no calentaba nada más que la madera. Alma se quedó allí, sentada otra vez en la mecedora, el rifle ahora acostado en el regazo solo por hábito. El hombre que más tarde llamaría Samuel, aunque ese no fuera su verdadero nombre, cerró los ojos un instante, respirando como si cada bocanada de aire fuera prestada. Y en aquel silencio polvoriento,
Alma se dio cuenta que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. No porque quisiera compañía, sino porque la soledad también cansa de golpear la misma puerta todos los días. Esa misma tarde, Alma fue al pozo sola, como hacía todos los días. Pero cuando empezó a tirar del balde, escuchó detrás de sí el arrastre de las botas, lento pero decidido. Samuel se acercó sin decir nada, tomó la cuerda de sus manos y continuó el trabajo. Las venas del brazo saltaron bajo la manga desgastada cuando levantó el balde lleno. No era fuerza de sobra, era fuerza testaruda, de quien necesita sentir que todavía sirve para algo. Alma no dijo gracias, ni él esperaba oírlo. Entre ellos, los gestos eran palabras suficientes. El balde se llenó una y otra vez. Samuel se empeñó en cargar cada uno hasta la palangana detrás de la casa, donde Alma guardaba el agua para todo: beber, lavar, cocinar. Resbaló una vez en el barro, maldijo en voz baja, pero no paró. Alma, con los brazos cruzados, observaba cada movimiento. No veía un invasor. Veía a un hombre intentando coser con las manos lo que la boca no se atrevía a prometer. Cuando el sol empezó a caer, el pozo estaba cerrado, el suelo lavado y la palangana rebosante. Un lujo raro en aquella llanura seca. Cuando entraron, el olor de la sopa recalentada se mezclaba con el del polvo mojado. El olor de un lugar que, por más olvidado que fuera, aún respiraba vida de alguna forma. Samuel se sentó en el marco de Minsonsi, la puerta de la cocina, sosteniendo el trapo que Alma le había dado más temprano para tapar la herida en la costilla. Ella se acercó, hizo el gesto de mirar el corte. Él retrocedió un poco, pero pronto cedió. Alma apartó el tejido con cuidado, mostrando el rojo mal cerrado de una herida fea, mezclada con tierra, sudor y recuerdos que nadie quería tocar. «Eso necesita más que un trapo sucio», dijo ella, con voz baja pero firme. Samuel esbozó una media sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lo sé». Entonces, como quien entrega una confesión, dejó que Alma limpiara la herida con agua fría, quitara hilachas de tela pegadas en la carne, soplara el ardor con el aliento corto de quien ya ha hecho eso antes, pero nunca para un extraño. Y fue así, aquella noche sin estrellas, que Alma entendió. A veces cuidamos al otro porque es necesario, pero también porque es la única forma de recordar que seguimos siendo humanos. A la mañana siguiente, Alma se despertó con un sonido que no escuchaba hacía años, madera crujiendo al serruchar. Aún aturdida por el sueño, se calzó las botas, abrió la puerta trasera y encontró a Samuel agachado, remendando la cerca que el viento y el tiempo habían partido. Usaba un pedazo de alambre oxidado, clavos torcidos y el martillo que estaba olvidado detrás de la estufa. No pidió permiso, no explicó nada, solo hacía. El sol apenas había salido, pero sus manos ya estaban llenas de astillas y tierra. Ella se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, intentando entender qué tipo de hombre arregla una cerca que no es suya, en un terreno por donde nadie pasa. Samuel levantó la mirada por un segundo. Señaló con la barbilla más allá del alambre. Un camino de conejos que devoraban la huerta raquítica noche tras noche. «Si no los paro ahora, no queda nada», fue todo lo que dijo antes de volver a clavar el clavo, como si aquello fuera tan urgente como respirar. Alma mordió el labio para no sonreír, y falló. Había olvidado lo que era sentir ese tipo de cuidado llegando sin pedir permiso. Cuando el sol salió de lleno, Samuel paró solo para echarse agua en la cara y beber un sorbo de la cantimplora. Las manos, ahora cortadas y rojas, sostenían el martillo como quien sostiene un pasado pesado, pero que encuentra un propósito en el presente. Alma, sentada a la sombra, pelaba unas papas y fingía no mirar mucho, pero miraba. Veía cómo cada golpe de martillo parecía expulsar un demonio diferente. Veía cómo el sudor corría por su frente, mezclando polvo con redención,
y en un destello que la hizo estremecer, entendió que aquel hombre no solo estaba arreglando la cerca, estaba arreglando a sí mismo un clavo a la vez. Cuando terminó, el sol ya amenazaba con coser las tablas del porche. Samuel dejó el martillo despacio, como si no quisiera despertar algún fantasma. Se sentó en el escalón, respirando profundo, mientras Alma le llevaba un plato de frijoles recalentados y un pedazo de calabaza cocida. Él aceptó, callado, pero ésta, en vez, levantó la mirada hacia ella por un instante más largo. Fue ahí que Alma vio, detrás de la barba sin afeitar y de los ojos hundidos, a un hombre que no quería limosna. Solo quería un rincón donde nadie tuviera que correr. Y quizás, pensó ella, eso era lo que más necesitaban. Alguien que se quedara sin ninguna promesa. Por la tarde, el calor apretaba, empujando todo dentro de la casa. Alma se sentó otra vez en la mecedora, abanicando su rostro con un pedazo de cartón viejo. Samuel, acostado, en el suelo del porche, apoyaba la espalda en la pared de madera, con el sombrero cubriéndole los ojos. Era una escena extraña. Dos extraños compartiendo el mismo silencio, el mismo viento caliente, la misma espera. Afuera, el sonido lejano de una carreta chirriaba en el camino de tierra, mezclando recuerdos que Alma intentaba guardar en lo profundo de su mente. No sabía qué preguntar. Quizás no quería saberlo todo de golpe. Sabía lo básico, que él traía una herida abierta, por fuera y por dentro, y que con cada gesto mostraba que no pretendía hacer daño a cambio. Mientras tanto, Samuel fingía dormir, pero sus dedos tamborileaban suavemente en el suelo, como si contaran historias que no se atrevían a decir en voz alta. Alma tomó un hilo, empezó a remendar una camisa vieja. Cada puntada era un intento de mantener la cabeza ocupada, porque si fuera solo por el corazón, ya habría preguntado todo, arrancado las respuestas con la misma fuerza que empujaba fantasmas fuera de casa. Al final de la tarde, un ruido de pasos interrumpió el lento balanceo de la mecedora. No eran pasos arrastrados como los de Samuel, eran cortos, apresurados, acompañados de una risa infantil que nunca pasaba por allí. Alma se levantó despacio, sujetando el rifle por instinto, hasta ver la figura de un niño flaco, no más de 8 años, parado al otro lado de la cerca recién arreglada. Tenía en las manos una piedra, una mochila rasgada en la espalda y los ojos abiertos de curiosidad y miedo. Desde el suelo, Samuel levantó el sombrero, miró al niño en silencio sin mover un músculo. El niño no dijo nada, solo levantó el brazo y, en un gesto rápido, lanzó la piedra que rozó la pared, golpeando un balde vacío colgado en un gancho. El estruendo hizo que Alma diera un paso adelante, pero Samuel ni se movió. El niño soltó una risa nerviosa, dio la espalda y salió corriendo, tropezando con el polvo seco. Alma sintió la rabia subir caliente por la garganta, pero cuando miró a Samuel, vio que él sostenía el sombrero en el regazo mirando al vacío, como si esa piedra fuera solo otro recuerdo de que el mundo allá afuera aún tenía miedo de quien no entendía. Después que el niño desapareció en la curva del polvo, Alma dejó el rifle apoyado en la puerta y se sentó otra vez, respirando profundo para tragar la rabia. Samuel quedó inmóvil, como si la piedra hubiera golpeado algo dentro de él que Alma no podía ver. El silencio volvió a ocupar cada rincón del porche, pero ahora era un silencio pesado, rasgado por voces que venían de lejos, voces de gente que nunca pisaba allí, pero que siempre tenía algo que decir. Alma sabía lo que venía después, susurros en la tienda, miradas volteadas en la iglesia, el murmullo de que ella acogía a un hombre sin nombre. Al final de la tarde, mientras Alma lavaba unos trapos en la palangana detrás de la casa, Samuel apareció con un montón de leña en los brazos. No dijo nada, solo dejó los pedazos de madera en una esquina, acomodó los troncos como si fuera a construir un muro contra el frío que ni siquiera había llegado aún. Alma
Lo observaba de reojo, notando que cada tarea que él inventaba era una forma de no pedir disculpas por existir allí. Así pagaba el refugio, clavando tablas, cargando agua, cortando leña. Y así aceptaba Alma sin cobrar, pero tampoco prometiendo nada. Cuando cayó la noche, Alma encendió el farol que estaba en la ventana. Un hábito antiguo, heredado del marido. Una luz débil, temblando en el vidrio, diciendo al viento que allí todavía había gente despierta. Samuel se sentó en el suelo, apoyado en la pared, las piernas estiradas, el sombrero cubriendo el rostro, pero Alma sabía que no dormía. Entre un sorbo de café aguado y otro, sintió ganas de preguntar de nuevo: ¿de dónde vienes? ¿Qué te trajo hasta aquí? Pero se contuvo, porque en el fondo sabía que no importaba. Lo que importaba era lo que haría mañana, cuando el sol volviera a salir. Mientras el fuego crepitaba en la estufa de leña, Alma se encontró recordando otras noches. Noches en que el marido volvía de la chacra, dejaba las botas en la puerta, reía fuerte como si quisiera ahuyentar la soledad de toda la casa. Luego vinieron las noches vacías, el olor a pólvora mezclado con silencio, la bandera doblada entregada por las manos frías de un coronel que no la miró a los ojos. Y ahora, en ese mismo porche, había otro hombre, no un sustituto, no una promesa, sino una presencia, y era extrañamente bueno sentir la tierra crujir con dos cuerpos, dos respiraciones, dos soledades intentando no devorarse. Al día siguiente, el sol salió quemando más temprano que de costumbre. Alma se despertó con el ruido del balde golpeando el borde del pozo. Samuel ya estaba allí, tirando agua como si aquella tierra fuera suya. Cuando ella se acercó, vio que hablaba solo en voz baja, como quien reza o confiesa. Se quedó parada, escuchando sin querer entender. Samuel paró cuando notó su presencia. Levantó el balde lleno, lo dejó al lado de la palangana. La mirada de ambos se cruzó. No era una disculpa. Era solo un aviso de que en ese pedazo de tierra haría lo que fuera para mantenerse útil. Más tarde, Alma fue a la tienda del pueblo. El camino era de polvo fino, que se pegaba al borde del vestido y al alma de quien caminaba despacio. En el mostrador, la costurera, lengua afilada, ojos pequeños, comentó en voz alta para que todos escucharan: «Dicen que hay un hombre nuevo en su casa, señora Alma. Dicen que no sirve». Alma respiró profundo, no respondió. Compró sal, un pedazo de jabón, media docena de fósforos. Pagó con monedas contadas, sin mirar a nadie. Sabía que, de allí en adelante, cada visita al pueblo sería un interrogatorio sin preguntas directas. De regreso, encontró a Samuel sentado en el porche, tallando un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. Su rostro parecía más descansado, o quizás solo era la luz del atardecer jugando con las sombras. Cuando Alma se acercó, vio lo que hacía: una pequeña figura de madera tosca, sin forma clara todavía. «¿Para qué es eso?», preguntó sin querer sonar dura. Samuel se encogió de hombros, raspando la hoja despacio. «Para ocupar las manos». Eso fue todo, y Alma entendió. A veces, ocupar las manos es la única forma de callar los gritos que no se callan solos. Cuando llegó la noche, se quedaron allí. Ella sentada en la mecedora, él en el escalón, tallando madera como si esculpiera un pedazo de sí mismo. El viento trajo olor a leña, el crujido de la cerca nueva, un resto de esperanza que insistía en nacer donde no debía. Alma, sin darse cuenta, dejó escapar una pequeña sonrisa casi invisible, y Samuel, sin levantar los ojos, preguntó: «¿Te arrepientes?». Alma tardó en responder. Miró al cielo sin luna. Sintió el frío subir por los pies descalzos. «Todavía no», dijo, y en ese instante el silencio que los envolvía pareció más ligero, como si por un segundo nadie allí debiera nada a nadie. A la mañana siguiente, la brisa parecía diferente, más seca, más pesada.
Alma se despertó temprano, pero Samuel ya estaba de pie. Ella lo encontró apilando unos pedazos de madera detrás de la casa, improvisando un cercado más pequeño, como si quisiera crear un refugio dentro del refugio. No explicó, no pidió opinión, solo hizo. Alma observaba desde la ventana, mezclando café aguado, intentando entender si aquello era un gesto de permanencia o solo otra forma de mantener la cabeza lejos de los fantasmas. Cuando paró, respiró profundo, se quitó el sombrero y la miró por la ventana. Una mirada de quien no sabe pedir permiso, pero lo intenta de todas formas. Mientras acomodaba el cercado, Alma decidió barrer el porche. Cada paja de la escoba levantaba un poco de polvo antiguo, mezclando recuerdos con la realidad que insistía en cambiar. Fue barriendo que reparó en un detalle. En el rincón, cerca de la mecedora, había un pedazo de papel doblado, casi invisible entre las tablas gastadas. Tomó el papel, lo abrió despacio. Era una hoja vieja, manchada de sangre seca con letras temblorosas. No pudo entender todo, pero dos palabras se repetían: desertor y perdón. El corazón de Alma se apretó como si fuera a tragar todo el aire. Guardó el papel dentro del bolsillo del delantal. No preguntó nada. No era el momento. Cuando Samuel volvió, secándose el sudor en la manga gastada, notó su actitud, más callada, más atenta. Se quedó parado un instante, como si quisiera adivinar qué había visto. Pero Alma desvió la mirada. Señaló el cercado improvisado. «¿Qué vas a criar ahí dentro?», preguntó intentando sonar ligera. Samuel se rascó la barba rala, se encogió de hombros. «Cualquier cosa que no se escape. Gallinas, quizás». Fue la primera vez que Alma escuchó de él un plan para el mañana, una semilla lanzada en un suelo donde nada acostumbraba a echar raíces. El resto del día siguió lento, como si cada minuto se estirara a propósito. Alma hizo pan, algo que no hacía desde antes que el marido se fuera. El olor invadió la casa, escapó por las rendijas, esparció recuerdos que dolían, pero que también calentaban. Samuel, sentado en el escalón, tallaba otra figura de madera. Ahora era un pajarito, tosco, pero con un pico bien marcado. Cuando Alma puso el pan caliente en la mesa, Samuel se levantó despacio, se quitó el sombrero en señal de respeto. Se sentaron frente a frente, compartiendo el pan sin prisa, masticando el silencio como quien mastica un pedazo de promesa. Después del pan compartido, el día pareció más ligero, pero no por mucho tiempo. En medio de la tarde, el chirrido de ruedas en el camino anunció visita, algo raro por esos lares. Alma dejó el tazón de masa que lavaba y fue a la puerta. Samuel también se levantó, con los ojos entrecerrados, como si ya supiera que nada bueno venía de una carreta que llegaba sin ser llamada. Era el comerciante, el mismo que una vez al mes cambiaba sal, jabón, un poco de queroseno. Traía consigo al hijo adolescente, que se mantenía detrás del padre, como un perro desconfiado. El hombre no se quitó el sombrero. Miró a Samuel de arriba a abajo, luego escupió de lado antes de hablar con Alma. «Dicen que usted tiene visita. Dicen que no es buena gente». Alma no respondió. Sujetó fuerte la puerta, como si eso fuera suficiente para sostener lo demás. El comerciante continuó. «Solo vine a avisar. Si él se queda aquí, usted que se las arregle para conseguir sal en otro lado. Nadie quiere trato con quien da alojamiento a un bandido». Samuel quedó inmóvil, pero su mandíbula denunciaba un apretón sordo, una ganas de explicar que no era eso, pero no había que explicar a quien ya tenía sentencia lista. Alma respiró profundo, sintiendo el pecho arder de una rabia que no era nueva, pero parecía más viva que nunca. Miró al comerciante a los ojos, sin parpadear. «Entonces no traiga más nada. Tengo 2 manos, tengo leña, tengo agua, me las arreglo». El hombre hizo gesto de replicar, pero la firmeza de ella lo silenció. Murmuró algo al hijo, dio la
espalda y se alejó, dejando atrás un polvo fino que se pegó en la garganta de Samuel. Él intentó decir algo, pero Alma levantó la mano, cortando la frase antes que saliera. «No me pidas disculpas. No fuiste tú quien tocó mi puerta. Fui yo quien la dejó abierta». Cuando el ruido de la carreta desapareció en la curva, Samuel se sentó en el escalón, apoyó los codos en las rodillas, la cabeza baja. Parecía más pequeño de lo que era, como si el peso del mundo hubiera acortado sus huesos. Alma se quedó ahí, parada detrás de él, intentando elegir entre el silencio y el consuelo. Al final no dijo nada. Fue a la cocina, tomó una taza de café frío, volvió y se la extendió. Samuel levantó los ojos, aceptó, tomó un sorbo, respiró profundo, y en ese gesto simple, Alma entendió que a veces quedarse es el grito de coraje más grande que alguien puede dar. El resto de la tarde se arrastró pesado, pero dentro de la casa el polvo parecía menos cruel que afuera. Alma volvió a amasar la masa del pan, más por terquedad que por necesidad. Samuel, callado, apiló leña detrás de la estufa, barrió el suelo, volvió a tirar agua del pozo. Cada tarea era una confesión muda de que no se iría. El sol se colaba por las rendijas, pintando el suelo con rayas doradas que no duraban más que un suspiro. Entre tarea y tarea, los ojos de Samuel buscaban los de Alma, no buscando perdón, sino la señal verde para seguir allí. Cuando cayó la noche, la lamparilla temblaba en la ventana como un faro cansado. Alma preparó sopa, la misma sopa aguada que parecía nunca acabar. Puso 2 platos sobre la mesa. Samuel se sentó frente a ella, sombrero en el regazo, cabeza baja. Sopló la sopa, movió la cuchara como si removiera un secreto que no quería soltar. Fue entonces que, sin levantar la mirada, dijo en voz baja: «Usted debería mandarme a ir». Alma levantó las cejas, conteniendo la risa que no venía de humor, sino de asombro. «¿Y por qué haría eso?», preguntó, con voz tan calma que parecía pertenecer a otra persona. Samuel dejó la cuchara, respiró profundo. «Porque soy peso muerto y problema. La gente ya no me quiere, querrá menos aún a usted». Levantó los ojos por primera vez en esa conversación. Ojos que llevaban más invierno que cualquier helada podría traer. Alma mantuvo la mirada, firme. «¿Crees que no sé lo que es cargar peso? Yo llevo el mío hace años. Uno más o uno menos no cambia nada». Y entonces tomó su plato. Se lo empujó de vuelta a las manos. «Come. Lo que no soporto es ver la comida enfriarse». Después de la sopa, el silencio volvió a acomodarse en la casa como un gato perezoso. Alma recogió los platos, lavó sin prisa. Samuel salió al porche, se sentó en el escalón, miró el camino oscuro como esperando algún perdón tardío o una condena rápida. El viento trajo el susurro lejano de árboles secos, un ladrido aislado de perro, el rumor de que el mundo seguía girando, aunque pareciera detenido. Alma apagó la lamparilla, cerró la puerta despacio, quedó mirando a Samuel por las rendijas, un hombre entre cenizas, intentando no desaparecer antes de reconstruirse. A la mañana siguiente, el día amaneció más frío que los anteriores. Una niebla baja cubría la llanura, dejando todo con cara de cosa suspendida en el tiempo. Alma encendió la estufa temprano, puso agua a hervir. Sintió el olor del café mezclarse con el viento que entraba por las rendijas. Samuel apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo el pajarito de madera que talló la noche anterior. Extendió el pequeño talismán en la palma de la mano como quien ofrece una parte del pecho. Alma tomó el pajarito, lo giró de un lado a otro, sintiendo el peso ligero, las ranuras torcidas hechas por dedos callosos. «Es para quedarse aquí», dijo Samuel, sin levantar mucho la voz, «para decir que no huyo». Alma no respondió de inmediato. Pasó el dedo por el pico mal hecho, por la cola torcida, imaginando qué se escondía detrás de aquel regalo bruto.
Puso el pajarito en la repisa, junto a una vieja fotografía del marido. No dijo gracias, no hacía falta. En su mirada, Samuel vio que, aunque sin prometer nada, eso ya era más de lo que se podía pedir de una tierra tan olvidada. Y entonces se sentaron a la mesa, compartieron el café sin prisa, como si cada sorbo mantuviera el día en su lugar. Esa mañana, Alma decidió que era hora de replantar el pequeño huerto al lado de la cerca. Tomó una vieja azada, un saco raso de semillas que guardaba como quien guarda joyas. Samuel ayudó, cavando la tierra dura, arrancando raíces muertas, removiendo el polvo seco como si quisiera sacar fantasmas también. Ninguno de los dos hablaba mucho. El ruido de la azada en la tierra bastaba. El sol apareció entre las nubes, trayendo un calor tímido, casi una advertencia de que, incluso allí, algo aún podía nacer. Y en aquella tierra marcada por trincheras y semillas, Samuel levantó la cabeza, miró a Alma y dijo: «Quizás brote». El resto del día se pasó entre baldes de agua, manos sucias de tierra, callos nuevos. Por la tarde, Alma se sentó al borde del huerto, limpiándose las rodillas con un trapo viejo. Samuel se quedó de pie a su lado, las manos apoyadas en el mango de la azada, oliendo la tierra mojada que se mezclaba con sudor y promesas no dichas. Ella lo miró, intentando adivinar dónde terminaba el hombre y empezaba el peso que cargaba. Samuel miró de vuelta, sin palabras, y allí, en medio del polvo que ya prometía convertirse en barro, los dos entendieron. No era el huerto el que necesitaba florecer primero, eran ellos. Cuando el sol empezó a caer, Alma volvió a sentarse en la mecedora, sintiendo el cuerpo pesar más de lo acostumbrado. Las manos todavía olían a tierra, y el sonido del viento golpeando la cerca nueva sonaba como un recordatorio de que de alguna forma el día había valido la pena. Samuel, por su parte, estaba en el fondo del patio, organizando la leña, acomodando pedazos que antes quedaban esparcidos. Cada tronco apilado parecía un ladrillo de una casa que no se hacía de paredes, sino de permanencia. Al otro lado de la cerca, el polvo del camino empezó a levantarse, señal de que venía gente. Alma apretó los ojos. Reconoció desde lejos a la costurera, siempre con el pañuelo floreado en la cabeza. Pasos apresurados, lengua más rápida que los pies. Ella se paró afuera. No pidió permiso para hablar. Dicen que él es desertor, que mató gente. Quizás te mate a ti también. La voz venía fina, cortante, como un cuchillo de cocina. Samuel apareció detrás de... Alma se paró a una distancia respetuosa sin imponerse, pero sin esconderse. Alma respiró profundo. Miró a la mujer de arriba abajo, el polvo acumulado en los zapatos, el cansancio disfrazado detrás de la pose de quien lo sabe todo. «Y si mata, muero dentro de casa, de frente, no detrás de chismes», dijo Alma firme, sin subir el tono. La costurera arrugó la nariz, amenazó con hablar más, pero reculó al ver a Samuel parado, tranquilo, manos colgando al lado del cuerpo, ojos que no huían. La mujer se dio la vuelta pisando fuerte, esparciendo polvo y rumores, de vuelta al pueblo. Cuando desapareció en el camino, Alma sintió el pecho aliviado de un peso que ni sabía que cargaba. Samuel no dijo nada. Se sentó en el escalón del porche, se quitó el sombrero, pasó la mano por el cabello sudado. Miró a Alma como quien mira un refugio después de una tormenta. «No debería haber tenido que escuchar eso», murmuró. Ella meció la silla despacio, sostuvo su mirada. «Déjalos hablar. Quien planta, lengua torcida, cose silencio». Por un segundo, Samuel dejó escapar una risa corta, casi un suspiro de sorpresa. Era tan raro oír el sonido de su propia voz sin dolor, que hasta Alma sonrió de vuelta. Y en ese intercambio de miradas entendieron que el mundo allá afuera podía hablar lo que quisiera. Pero allí, dentro de aquel cercado de polvo y silencio, solo ellos decidían quién se quedaba y quién se iba. Esa noche,
El viento sopló más fuerte, haciendo que las paredes de madera gimieran bajito. Alma encendió el farol, lo puso cerca de la ventana como siempre hacía. Samuel se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta, el rifle de Alma al alcance de la mano, no por amenaza, sino por costumbre. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Afuera, el chirrido de la cerca nueva recordaba que había algo nuevo allí, algo que resistía incluso cuando todo quería derrumbarse. Alma sacó una silla, se sentó frente a Samuel. Quedaron así, un rato mirándose, como quien mide qué cabe o no cabe en un pecho cansado. Fue Samuel quien rompió el aire. Tuve oportunidad de quedarme en otro lugar, en una finca lejos de aquí. Podía haber desaparecido. Su voz era casi un susurro, mezclado con el soplo del viento que entraba por la rendija. Alma no respondió de inmediato. Dejó que él mismo se escuchara, que las palabras se acomodaran en el suelo de tablas gastadas. Luego solo dijo: «Pero no desapareciste». Samuel respiró profundo, como si tragara el resto de lo que quería confesar. «Me quedé porque no pude apretar el gatillo. Un día me mandaron a dispararle a un viejo que no tenía más que tierra seca y una hija pequeña. No apreté. Fue ahí que perdí mi nombre». La voz le falló, pero no se quebró. Alma escuchó todo, cada sílaba temblando entre ellos como si fuera un clavo nuevo en la madera. No sintió pena ni miedo. Sintió lo que más pesaba en esa casa: silencio que acoge. Y despacio extendió la mano, tocó su hombro. Un toque que no cura, pero recuerda. Ahí dentro aún había espacio para ser humano. La madrugada fue larga, pero no dolió tanto como otras noches. Samuel se durmió apoyado en la puerta, respirando pesado como quien vigila sueños. Alma quedó sentada, con los ojos abiertos, escuchando el susurro del viento, el crepitar bajo del fuego, el crujir lejano del portón. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de lo que el día siguiente podía traer. En esa tierra olvidada, entre cenizas y astillas, dos sobrevivientes respiraban. Y eso, aquella noche, era casi lo mismo que decir: «Estamos vivos». El día siguiente llegó cargando nubes oscuras en el horizonte, un aviso de que la lluvia, tan rara allí, podía finalmente caer. Samuel despertó temprano, antes que Alma abriera los ojos. Fue al huerto, revisó la cerca improvisada, acomodó un pedazo de alambre suelto. Cuando Alma salió, aún soñolienta, vio su figura arrodillada en la tierra, limpiando las primeras hojas que insistían en nacer. Por un instante quedó parada en el umbral, observando cómo ese hombre que cargaba tanta muerte en la espalda era el mismo que ahora protegía media docena de brotes frágiles, como si fueran su única salvación. Luego, aún de rodillas, Samuel levantó la mirada hacia Alma. «Necesita llover pronto», dijo, en un tono que mezclaba oración con constatación. Ella asintió, sosteniendo la punta del delantal como quien sostiene un secreto. «Va a llover». Y por primera vez creyó, aunque no tuviera certeza. Pasaron la mañana en silencio, cada uno cuidando una parte pequeña de ese pedazo de mundo. Samuel cortó leña, la apiló dentro del cobertizo improvisado. Alma cosió el borde de una vieja toalla, calentó agua, preparó una olla de frijoles que parecía más llena que en otros días. Cuando la campana de la pequeña iglesia sonó a lo lejos, anunciando el mediodía, Alma recordó el papel que aún guardaba en el bolsillo del delantal. La hoja manchada, con la palabra «desertor» repetida, quemaba más que cualquier fuego en la estufa. Tomó el papel, se sentó en la mecedora, llamó a Samuel con un gesto corto. Él se acercó, se paró en el borde del porche, sombrero en mano, rostro abierto, listo para enfrentar lo que fuera. Alma levantó el papel, lo abrió despacio, mostró sin decir nada. Samuel miró, respiró profundo.
No intentó tomar la mano de ella, ni ocultó la vergüenza que le subió al rostro como fiebre. Era todo lo que tenía para mostrar que todavía era alguien para ellos. Dijo con voz baja, como si tuviera miedo de despertar su propia culpa. Alma sostuvo el papel, lo rompió en 3 pedazos, dejó que el viento los llevara. Ahora no es más para ellos, es para mí, es para esta cerca, para esta tierra, para esta semilla. Si quieres quedarte, aquí vas a ser alguien. Samuel no respondió de inmediato, pero la manera en que dejó el sombrero en la silla, cómo se sentó en el escalón sin prisa, cómo apoyó la cabeza en la pared, decía todo. Allí, entre cenizas y tierra, quizás, había acabado de encontrar otra vez lo que había perdido, un nombre, aunque fuera solo para que una mujer lo recordara. Cuando llegó el atardecer, el cielo estaba pesado. El color de la lluvia mezclado con el olor a tierra mojada que venía antes de la primera gota. Alma recogió la ropa del tendedero, cerró la puerta trasera, revisó que la leña estuviera cubierta. Samuel ayudó, en silencio, pero la manera en que se movía mostraba que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que miraba al suelo como pidiendo disculpas a cada paso. Ahora, cada clavo clavado, cada balde tirado, era también una raíz clavada en ese pedazo de mundo. Cuando el viento se volvió más frío, Alma sacó una manta vieja, la echó sobre los hombros de él mientras cerraba unos pedazos de madera. Él paró, sostuvo la punta de la manta, la miró con ojos cansados, pero esta vez sin el peso de antes. Nunca nadie me había cubierto así, dijo, casi en un suspiro. Alma esbozó una media sonrisa, acomodó el paño en sus hombros. Entonces ya es hora de acostumbrarse. Y en ese gesto simple, casi tonto, los dos entendieron que a veces así se hace casa, no con paredes, sino con manos que cuidan, aunque el mundo allá afuera se dé la vuelta. La primera gota cayó cuando Alma cerraba la ventana de la cocina. Goteó en la madera, luego en el suelo duro, luego en todo. Samuel se sentó en el porche, dejando que la lluvia le salpicara la cara. Era como si cada gota lavara un poco del polvo que insistía en pegarse a la piel, pero también al pecho. Alma quedó en la puerta, brazos cruzados, observando a ese hombre que parecía un niño aprendiendo a sentir de nuevo. Entre el ruido de la lluvia, el crujir de la mecedora sonó como música, y por un instante el pasado parecía lo suficientemente lejos para dejar que el presente respirara. Cuando cayó la noche, la lluvia se intensificó. Dentro de la casa, el ruido de las gotas golpeando la lata vieja era casi una canción. Alma acercó la estufa, calentó más frijoles, los repartió en 2 platos. Samuel entró goteando, dejó el sombrero cerca de la puerta. Se sentaron frente a frente, masticando despacio, intercambiando miradas cortas que decían más que cualquier conversación. Entre cucharada y cucharada, Alma sostuvo la taza de café. Lo miró con la firmeza de quien no necesita promesas. Cuando esta lluvia pase, volvemos a sembrar. Samuel respiró profundo. Miró el plato, luego la miró a ella, y con un tono que mezclaba confesión y certeza, respondió, nos quedamos. La madrugada siguió acompañada por la lluvia. El techo crujía, pero no filtraba. Samuel había arreglado unas tejas sueltas la semana anterior, sin que Alma tuviera que pedirlo. Adentro, el calor de la leña quemaba despacio, llenando la cocina de un aroma que mezclaba humo, café y una promesa silenciosa de que, al menos esa noche, nadie tendría que huir de nada. Alma se levantó. Acomodó una manta sobre sus hombros, que dormitaba apoyado en la mecedora. Quedó mirando, por un instante, el rostro cansado, pero sin la línea dura de quien duerme con miedo de despertar. Cuando el sol empezó a brillar tímido detrás de las nubes, la lluvia se convirtió en llovizna fina. Samuel despertó, estirándose despacio, como quien prueba el cuerpo para asegurarse de que todavía está ahí. Alma ya estaba de pie, revolviendo la sopa que quedó de la noche anterior.
moviéndola despacio, como si cada vuelta de la cuchara fuera una forma de sostener el tiempo en su lugar. Se miraron, sin palabras. No las necesitaban. El ruido de la lluvia golpeando suavemente la ventana bastaba para decir lo que había que decir. Nadie se iba hoy. Después del café, Samuel salió al patio. El suelo estaba empapado, pero la cerca improvisada aún resistía firme. Se arrodilló al borde del huerto, metió los dedos en la tierra húmeda, sintiendo el barro escurrir entre las uñas. Era poca cosa, media docena de brotes frágiles, algunas hojas intentando levantarse, pero para él parecía suficiente para quedarse. Cuando Alma apareció cargando una taza de café humeante, encontró a Samuel así, las manos enterradas, la mirada perdida en algo que solo él veía. «Tiene raíz», dijo, sin levantar la cabeza. Alma sonrió, le extendió la taza. «Entonces tiene futuro».